Hoy tengo el enorme placer de conversar con Orlando Fernández Fonseca, ingeniero de profesión, devenido artista, pintor, grabador. Pero bueno, hoy venimos a hablar de su faceta de escritor, donde ha escrito varios libros de poesía, de ensayos, de cuentos. Algunos están en Amazon, como por ejemplo Cubana Pasta Comiendo Estoy, Gamusino Carta del Ayunador Metamorfoseado al Padre del Hambre, Mundo Masónico, un enfoque crítico, entre otras. Pero hoy específicamente venimos a hablar de su último libro, Pasajero GJPG, editado por Letrame recientemente. Un libro que cuenta la historia de tu bisabuelo y mi tatarabuelo, porque bueno, Orlando es mi padre, y la historia de cómo un joven de 18 años emigró desde Galicia, cruzó el Atlántico hasta nuestra isla, hasta Cuba, cómo fue toda esta travesía y la familia y la nueva vida que comenzó y que fundó en las tierras a las cuales llegó. Papá, es un placer conversar contigo hoy. Y antes que todo, me gustaría que me comentaras cómo surgió la idea de hacer el libro y qué fue lo que te inspiró a comenzar toda esta investigación. El placer es mío. Te agradezco que hayas tenido la idea, conjuntamente con William, nuestro primo, de realizar esta conversación. Te agradezco eso. Bueno, la idea surge a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Tu abuela se había nacionalizado española con la Ley 52, la ley anterior. Y bueno, con la aprobación de la nueva ley, tuve que recopilar información del bisabuelo, que cariñosamente todos los nietos le decíamos abuelo Pardo. Esa información estaba en el registro civil de Cacucún, que era el municipio donde él estaba registrado, perteneciente a la provincia de Holguín, además de información en las oficinas de inmigración. También William, radicado en Valencia en ese tiempo, todavía está, nos envió la partida de nacimiento española. Uh -huh. De ahí surge la idea. ¿Y en qué momento toda esta investigación tú dices, no, yo quisiera que fuera un libro, quisiera unir toda la información y bueno, y que no solo sirva para estos trámites, sino que quiero plasmarlo en un libro, en la historia de mi bisabuelo y de nuestra familia? Bueno, ¿Cómo pasa eso? el punto exacto fue progresivo, sobre todo en las conversaciones que tuve en su momento, eso fue en el 2021, 2022, con sus descendientes más cercanos, con otros descendientes como nietos, que me fueron dando elementos y dije, esto merece no quedarse en el aire, esto merece plasmarlo, escribirlo, y así lo hice. Papá, y a la hora de que ya habías decidido hacer el libro, emprender este proyecto, ¿cómo hiciste las investigaciones? ¿De dónde tomaste la información para empezar a investigar y a crear la historia? Las primeras informaciones las recibí por sus descendientes. A partir de esa recopilación de información familiar y bueno, lo que estaba registrado en estos registros civiles y con la partida española, me dedico a buscar información ya hecha por las universidades de Santiago de Cuba, por la Universidad de La Habana, por distintas universidades de aquí de España, sobre todo de Barcelona, mucho material audiovisual que consumí desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, 1910, que fue que mi abuelo decidió partir, y quizás un poquito más, Uh -huh. la segunda década. Ese fue el material inicial. Y de todas estas investigaciones, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó? Que la vida que había llevado mi bisabuelo no era especial, no era única, sino que muchos españoles, no solamente gallegos, habían tenido una historia similar a la historia de él. ¿Y cómo concretaste todas estas investigaciones y todo el conocimiento que fuiste acumulando en la estructura del libro? ¿Cómo se puede apreciar todo esto en el libro? Bueno, el hilo conductor es mi bisabuelo. Es mi bisabuelo Gerardo José Pardo González, Por eso se llama Pasajero GJPG. GJPG. Exacto. Uh -huh.
el hilo conductor es él. No es el libro no recoge la biografía del bisabuelo exactamente. Él es el conducto y el resumen de la vida de muchos gallegos que emigraron en esa época. Ese fue la esencia del libro. La estructura, que me preguntas, yo la hice un poco retrospectivamente. Comencé con la vida en la Concepción, que es un barrio de campo del municipio de Cacocún, que fue la última morada del bisabuelo. Ahí recreé la vida de aquellos tiempos, mi visión de niño, de cómo yo vi ese entorno, de cómo yo lo veía a él dentro de ese entorno, la cartografía del lugar, personajes emblemáticos de esos tiempos. Esa fue la primera parte. La segunda parte está en la vida de su aldea, en San Juan de Noceda, cómo se desarrollaba la vida en esa aldea. Para eso tuve que investigar mucho y ver mucho material audiovisual, como te decía, que recogía la vida de diferentes aldeas en esa época, en España en sentido general. Después la travesía que hizo desde su aldea natal, San Juan de Noceda, hasta el puerto de Vigo, del puerto de Vigo la travesía en un vapor hasta Cuba, y bueno, todo su trabajo, todos los trabajos que realizó en esa época, la llegada a San Germán, que es un municipio de la provincia de Holguín, después la instalación en un barrio que se llamaba Lewiston, y después su vida en la Concepción, y por último, toda la descendencia que tuvo. Y al final del libro, como colofón, está el árbol genealógico de toda la familia, que está bastante completo, así como tablas que recogen la cantidad de descendientes, hembras y varones y el total por cada uno de los 10 hijos que tuvo él. Ahí termina la novela. Que imagino que te hubiera encantado tener la posibilidad de tener a tu bisabuelo cerca para hacerle muchísimas preguntas. Si tuvieras que elegir de todas estas preguntas una para hacerle, ¿cuál sería? Bueno, le haría muchas preguntas. Me hubiera gustado que fuera él el que me hubiera dado todo su testimonio de vida y hubiera sido un poco más exacto, un poco más preciso. Pero si me preguntas de hacerle una pregunta, escoger una pregunta para hacerle, le preguntaría acerca de su sentimiento amoroso hacia mi bisabuela, su tatarabuela Asunción, le decíamos Suncia, porque abuelo Paro estaba enamorado de abuela Asuncia estaba enamorada de abuelo Pardo. Y esa relación yo la veía de una manera muy linda, muy bonita. Y le hubiera preguntado eso, cómo la conoció, cómo se enamoraron, cuál es la fórmula para mantener el amor vivo durante tantos años. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron casados Sí, juntos? sí, como no, en el libro se recoge. Mi bisabuelo vivió en Cuba 75 Casi años. toda su vida. De esos 75 años, 8 menos estuvo sin bisabuela, sin mi Toda bisabuela. la vida. Casi toda la vida estuvieron juntos. Papá, ¿y qué crees que quede de tu bisabuelo y mi tatarabuelo en sus descendientes, específicamente en nosotros? ¿Qué crees que nuestra familia ha heredado de él? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Date cuenta que cada persona tiene 2 padres, 4 abuelos Ujú. y 8 bisabuelos. Imagínate tú, 16 tatarabuelos. Tenemos muchas cosas que heredamos de los 8 bisabuelos míos. De abuelo Pardo heredamos el trabajo. La mayoría de sus descendientes somos trabajadores empeñados en lograr los objetivos. Y bueno, estamos dispersos. Como él en su momento emigró hacia Cuba, muchos de nosotros emigramos hacia todo el mundo. Y bueno, a mí sinceramente me gustaría también comentar lo que a mí más me llamó la atención del libro y lo que más me ha tocado emocionalmente de alguna manera. Y es la conexión esta que hay entre tu bisabuelo que emigró desde Galicia hasta Cuba y luego como nosotros hemos seguido ese mismo camino de regreso.
Me ha llamado mucho la atención como mismo tu bisabuelo resume la historia y la experiencia de muchísimos españoles, gallegos en específico, pero en general de muchísimos españoles. Asimismo, nosotros resumimos la historia de posiblemente millones de cubanos que hemos atravesado el dolor y el trauma de emigrar. Y yo creo que eso nos acompaña siempre y que es una manera muy particular de mirar el mundo y de entender el mundo cuando uno emigra. A mí fue lo que más me emocionó, sentirme identificada con un hombre de, como tú dices, de hace más de 100 años, que pasó una travesía como también ahora pasan millones de cubanos. En el libro tú comentas que antes se llamaban ganchos, ahora se llaman coyotes, como a través de coyotes miles de cubanos se enfrentan a penurias, a sabrá Dios cuántas cosas, buscando un futuro mejor, como eso no ha cambiado. Y bueno, como yo me siento también identificada con un hombre de nuestra familia de hace tantas generaciones atrás. Sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de regresar multiplicados, específicamente a España. eh, Multiplicamos a Abuelo Pardo porque esa era su idea, retornar a San Juan de Noceda. Él ha regresado a través de nosotros multiplicados. Hemos llegado aquí a España. Y eso que tú dices es real. El trauma de la inmigración no ha cambiado a lo largo del tiempo. La fotografía, si se le tira una fotografía a aquella época, 1910, y todo el trabajo, las penurias, el abandono que tuvo que realizar eh, el, El bisa- desarraigo. el desarraigo, el bisabuelo Pardo y todos sus traumas a través del viaje, de esa travesía traumática, calamitosa travesía en el vapor gota como polizón. Eso se repite. Ahora se le tira una fotografía al 2026 y es lo mismo. Sobre todo la travesía que han hecho muchos cubanos, que hemos hecho muchos cubanos. Nosotros tenemos la dicha de haber llegado aquí con el pasaporte español y después tú lo lograste aquí. Pero muchos cubanos, más de 3 millones de cubanos, debe estar la cifra por ahí, hemos salido de Cuba de manera traumática también, eh, atravesando ríos, selvas, montañas, Mucha gente que no ha llegado, que ha muerto. sometidos a la presión de las mafias que existen en todo ese recorrido, como existían en el tiempo del bisabuelo Pardo. Y bueno, la llegada no solamente a Estados Unidos, sino el cubano está disperso por todo el mundo. Y es traumático. La inmigración es traumática. Desarraigarte de donde tú saliste, de donde es tu espacio, de donde el poder divino te colocó para que tú te desarrollaras y por necesidades, no siempre a voluntad, se ha tenido que salir. Bueno, y para terminar, decir que este libro se puede encontrar en todas las plataformas de venta, específicamente en Amazon, que es el más popular, y también, bueno, tenemos ejemplares para la venta y la distribución física del libro. Papá, ha sido un placer El este placer es mío, rato todo mío. conversando y un gusto también agradecerte, porque también es un legado que me dejas a mí, esta investigación sobre la familia y que bueno, que espero que también pase a siguientes generaciones. Te lo agradezco a ti infinitamente y bueno, que nos vaya bien. Eso. Eso, es un besote.